La quinta palabra, hermanos, se encuentra en Juan 19, versículo 28. Voy a darle lectura y si alguno quiere seguirme con su vista. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed es la palabra número 5. La palabra que muestra la humanidad de Jesús en ese momento. La palabra que muestra el sufrimiento y necesidad que Jesús estaba teniendo en ese momento, porque ya vimos que se sentía abandonado, ya vimos que sentía dolor, pero en este momento él tenía una necesidad humana, tenía una necesidad de tomar agua. El día de ayer estaba compartiendo, Dios me permitió compartir aquí y comenté algo un poco acerca de la humanidad de Jesús. Él decidió por sí solo, por decisión propia, venir a este mundo a salvarnos, venir a este mundo con nosotros, a vivir con nosotros. Se despojó de sí mismo y cambió su forma de Dios por forma de hombre. Jesús vino aquí solo con la providencia del Padre. Y no digo que es poco, de hecho la providencia que tenemos de Dios es lo que más debe importar en nuestra vida. Al hacer esto, al venir Jesús con nosotros, tuvo que sufrir las mismas necesidades que nosotros sufrimos día con día. Incluso, como lo vemos con este acto, tuvo que sufrir aún más de lo que nosotros podemos sufrir. Tuvo que soportar tentaciones, tuvo que soportar necesidades, dolor físico, cansancio. Y en este caso, en la palabra número 5, tuvo que soportar sed y hambre. Jesús en ese momento tenía dos tipos de sed. Primeramente, la sed física. A esas alturas del partido, Jesús había corrido y no había parado de correr. Digo esto porque en los deportes, a mí me gustan mucho los deportes, no sé si alguien más, una clave para ganar los partidos es el correr y no dejar de correr. La técnica importa mucho, pero si tú corres y corres, tarde o temprano el contrario se va a cansar. Y tal vez, si tú no dejas de correr, vas a poder anotar un gol, un touchdown, lo que sea. ¿Y qué es lo que normalmente hacen los jugadores al terminar ese partido? Cuando termina el partido, normalmente los jugadores van a la banca o van a cualquier área y comienzan a rehidratarse, comienzan a descansar, se tiran en el piso a lo mejor y se rehidratan porque están muy cansados. Los jugadores que en verdad dieron todo en la cancha como lo estaba dando Jesús. Los jugadores que de verdad dieron todo en esa cancha tendrían que rehidratarse. Este ejemplo se puede comparar muy bien con el acto que Jesús estaba haciendo en este momento. Él había corrido demasiado, más que nadie, más que ningún otro. Había sido golpeado, había sido escupido, maldecido, se habían burlado de él. Jesús definitivamente tenía el derecho a tener sed. Al principio les comenté que Jesús tenía dos tipos de sed. La segunda era la sed espiritual. Como les dije, él vino a este mundo para salvarnos. Él vino a este mundo para salvar a cada humano, a cada alma, porque nos amó. Sin razón alguna, sin nosotros merecerlo, Él nos amó y nos sigue amando. Y Él murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvados. Él derramó su sangre por nosotros, por esa gracia que ninguno de nosotros merece. Él con ese acto, con esa palabra, nos estaba diciendo que tenía sed de que nosotros siguiéramos su ejemplo, de que nuestra vida valiera la pena de ese sacrificio que Él estaba haciendo, de que lo obedeciéramos y de que, como Él nos dijo, nos amáramos los unos a los otros. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento
¿Cuál fue la respuesta que él recibió en ese momento? Como podemos ver en el versículo 29 del capítulo 19, un versículo después del que les leí, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca para que Jesús tomara, para que Jesús bebiera de ese vinagre. No sé si alguien ha tomado vinagre. Yo recuerdo una actividad que tuvimos en un rancho, en un terreno de aquí de San Pablo, en el que hicimos un recorrido y dentro de ese recorrido teníamos que tomar vinagre, y con el simple olor que tenía ese vinagre te causaba asco, con el simple olor. Y el vinagre ardía, el vinagre tenía un sabor que no era nada agradable en la boca. No se sabe, en la palabra no menciona si había alguna otra cosa. Yo me imagino que a lo mejor algún soldado tenía agua, o alguien que estaba ahí tenía agua para darle, pero le dieron vinagre y Jesús tuvo que tomar ese vinagre porque era lo que él tenía en ese momento. Ahora quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué le damos nosotros a Jesús? Creo que el vinagre representa las cosas que le damos a Jesús y que a Él no le agradan. Jesús tiene sed y nosotros le damos vinagre. Jesús anhela que lo sigamos y nosotros le damos la espalda. Nuestra vida es agua fresca para Cristo. Agua que lo pueda refrescar en esos momentos en los que Él está sediento. ¿O es vinagre que le da un disgusto a su boca? Podemos ver muy fácilmente lo que eran las personas que estaban en ese momento ahí presenciando ese acto. Podemos ver que eran un vinagre muy amargo para Cristo. ¿Qué queremos ser nosotros? Recordemos que Jesús vino a este mundo y sufrió como nosotros lo hemos hecho, incluso mucho más de lo que nosotros hemos sufrido. Tuvo sed física porque Él corrió y corrió y corrió y no dejó de correr hasta el último momento, hasta los últimos minutos del partido. No había tenido un momento de descanso. Pero también tuvo sed espiritual y sigue teniendo sed de que nosotros lo sigamos, de que nosotros hagamos lo que Él hizo, sigamos su ejemplo, de que creamos en Él. Por último, quiero invitarlos a reflexionar en esto, en sí mismos, preguntándose qué es lo que le damos a Cristo. ¿Somos agua para saciar su sed o somos un vinagre amargo? Gracias.